Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí después de la pausa esperando el arte de curar con este invitado tan especial que, como le dijimos en la introducción, tenemos hoy. Ustedes ya saben que se trata del doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, maestro de la medicina dominicana, director de la Ciudad Sanitaria y un médico por amor y por vocación. Gracias, doctor José Joaquín Puello, por en esta nueva etapa del arte de curar, estar como siempre con nosotros. Muchísimas gracias, es un honor, un privilegio recibirle. No, gracias, y además, qué espectáculo estar aquí ahora en este nuevo set. La verdad No, y déjeme decirle una cosa, doctor, que todavía no tenemos el set definitivo, este es provisional gracias a la generosidad de algunas de las personas que pues nos los han prestado. Así que tiene el compromiso, como hablamos fuera de cámara, de venir un día en vivo para que nuestro público le pueda preguntar. Sí, que es lo mejor, que la gente exprese sus opiniones de manera formal. Aquí estaré. Como les dijimos en la presentación del programa, vamos a hablar de un tema que ha crecido de manera exponencial, que cada día más personas jóvenes están sufriendo de una situación de salud que la gente solamente asociaba en gran parte con la edad. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama ACV y que no sé, doctor, si también llaman apoplejía. Sí, ya no se usa el término. Anteriormente se usaba, pero ya ese término ya no lo usamos, porque el otro término es sumamente amplio, como lo vamos a ver en los próximos minutos. Yo cuando estaba investigando para hacer el guión del programa, me acordé, porque me acordé que en mi campo, en Moca, decían, porque él le dio un ataque de apoplejía. Sí, pero hace muchos años, pero ya nosotros hemos organizado un poco los términos que usamos en neurociencia para que todo el mundo cuando hablamos, todo el mundo entienda de lo que estamos diciendo. Mira, esto es interesante porque eso es lo que se llama la filosofía del lenguaje, que fue, ni siquiera la descubrimos en ciencias neurológicas. Ese fue la gran labor, por así decirlo, y el gran legado que dejó Isaac Newton. Cuando dos físicos se encuentran, ellos no tienen que explicarse los términos, porque los términos que ellos usan, de acuerdo a la filosofía del lenguaje, ellos la conocen perfectamente bien. Entonces, en medicina, sí, ya estamos utilizando ese legado que usó Newton, de tal manera que nos comuniquemos más fácilmente. Que todos hablemos el mismo idioma y con el mismo énfasis. Doctor, vamos a entrar en materia porque realmente es un tema bastante largo, sumamente interesante y que hay muchas aristas que tocar. Sí. Pero tenemos que comenzar de lo general para ir a lo particular. Y lo primero es que usted nos explique qué es un accidente cerebrovascular o ACV. Sí, mira, yo le traje a mis queridos amigos que nos están viendo aquí en el arte de curar, yo les traje dos fotografías, realmente no les voy a molestar mucho, porque es para enseñarles únicamente de qué vamos a hablar nosotros en los próximos minutos. Miren, aquí están las dos fotografías que yo quería enseñarles. Aquí a mi derecha está cómo las arterias entran al cerebro humano, no solamente al cerebro per se, sino también al cerebelo. Son dos arterias nada más que entran. Esta que está aquí, que se llama la carótida, y una arteria que está por detrás, que viene por las vértebras, que se llama la arteria vertebral, que entra a la parte posterior del cerebro. Entonces, si ustedes ven un cerebro desde abajo, ustedes notan aquí en esta lámina cómo está la irrigación vascular del cerebro. ¿Por qué se las muestro? Bueno, se las muestro por una razón realmente importante, no solamente para ustedes que me están viendo y puedan entender un poco de lo que vamos a hablar, sino además porque estas arterias son arterias, y quiero subrayarlo, arterias terminales. Esas arterias cuando entraron al cerebro, ya esas arterias no se comunican con más nadie ni con otra arteria en el cuerpo humano. Esta es una situación interesante porque cuando una arteria de esta, como ustedes van a ver en unos minutos, se ocluye,
ahí terminó su función en el cerebro y hace un daño, realmente un daño importante. Entonces queríamos comenzar con esto para que ustedes entiendan que la circulación arterial del cerebro humano es terminal. Esas arterias ya terminan ahí y no vuelven a comunicarse con nadie más. No así las venas, porque las venas después que la sangre sale del cerebro o del sistema nervioso, sí, finalmente logra llegar al corazón, pero las arterias no. Las arterias terminan y ahí su función, una vez se cierra, ya no las podemos utilizar. Quería comenzar con esto porque es un tema clave, sobre todo en el aprendizaje de las neurociencias. Qué bueno. Entonces, el ACV o accidente cerebrovascular se da cuando esas arterias les pasa ¿qué? Bueno, se cierran o se rompen o forman una pequeña vejiguita que se llama aneurisma, o por otro lado también puede ser que esas arterias se acumulan todas con las venas y forman como un nido, un pequeño nido que tiene varios nombres. Entre ellos le llamamos angiomas, le llamamos malformación arteriovenosa, o también puede ocurrir que esas arterias formen pequeñas vejiguitas, sobre todo en los pacientes que sufren de hipertensión arterial por muchos años. Ahí está el tema. Entonces el tema de los llamados accidentes cerebrovasculares los estratificamos. Lo primero es saber cuál es, y lo digo en el aire para que ustedes mismos se pregunten, ¿cuál es el accidente cerebrovascular más común cuando la arteria se ocluye? Lo que llamamos trombosis. Esa es la que produce el infarto cerebral. Si ustedes me preguntaran de qué estamos hablando en la República Dominicana, yo les voy a decir. En la República Dominicana hasta el 2019 nosotros teníamos promedio 85 pacientes con trombosis, o sea, con oclusión de una arteria importante por cada 100.000 habitantes. Pero eso ha aumentado. Ahora mismo hay, como tú decías, ahora un aumento exponencial. ¿Por qué el aumento exponencial de la trombosis? Bueno, ustedes saben lo que pasamos desde enero, febrero del 2020 con la pandemia del COVID. Y la gente me pregunta una y otra vez, y lo voy a decir así como lo estoy pensando en este momento. La gente me pregunta, ¿y qué es el COVID? Bueno, el COVID es un virus, todo el mundo lo sabe, pero la lesión del COVID es una lesión arterial. Es realmente una lesión arterial. Y no solamente arterial, es una lesión de las arterias más pequeñas. Es una verdadera microangiopatía, así como nosotros le llamamos. Y ahora lo definimos como una lesión que produce microembolismo, o sea que las arterias pequeñas se cierran. Al cerrarse las arterias pequeñas, las arterias más grandes disminuye su flujo. Si disminuye el flujo, obviamente que puede ocurrir entonces que el paciente haga un infarto cerebral. De hecho, queridos amigos, sí ha aumentado. Han aumentado las trombosis en la República Dominicana desde el COVID. Desde el COVID. Entonces el COVID viene siendo uno de esos factores que han contribuido al aumento. Sí. ¿Y qué otros factores también contribuyen a que esas arterias se cierren o se obstruyan y causen este tipo de situaciones que muchas veces es letal? Porque solamente dice que en el murieron 11.9 millones de personas hace 2 años. Así es. Que es cuando tenemos las últimas estadísticas. Y ahora mismo que tú y yo estamos hablando, en materia de estadística, en este momento que nosotros estamos hablando aquí en este set, debe haber, y eso es lo que nos dice la OMS, deben haber 16 millones de personas en este momento que están teniendo un infarto cerebral. Entonces, tú te imaginas el impacto que eso significa desde el punto de vista de la salud pública. Y finalmente, la pregunta la termino con lo siguiente.
una cosa, como decimos los dominicanos, lleva a la otra. Una vez tenemos estas secuelas del COVID, pero no nos cuidamos con dos enfermedades que también han crecido exponencialmente. Me explico, la hipertensión arterial y la diabetes. La diabetes 2 ha crecido desde el 2020 para acá. Entonces, esos tres factores han hecho que nosotros hayamos aumentado la cantidad de pacientes que recibimos con trombosis cerebral. Pero eso tiene otras implicaciones, porque el cerebro necesita la sangre, necesita esas arterias. Entonces, lo segundo que viene inmediatamente después de la trombosis es lo que vemos en los hospitales hoy día. Se ha aumentado la hemorragia cerebral en el tejido cerebral, lo que nosotros llamamos la hemorragia parenquimatosa, en el tejido cerebral. O sea que además de las arterias, también las venas se están involucrando ya de manera directa. Sí, se involucran las venas, pero en el caso de la hipertensión arterial, que es un enemigo poderosísimo, por eso es que la gente tiene que cuidarse, es un enemigo poderosísimo y que nos puede colocar en una situación difícil desde el punto de vista de salud. Entonces, una cosa lleva a la otra. Tuvimos el COVID, la gente no se cuida, la gente estuvo aislada, ese es un tema también interesante. La gente estuvo aislada, no tomaba el medicamento, la gente se fue complicando, no conseguía los medicamentos diarios para la hipertensión arterial o para la diabetes. Y al cabo de estos años, desde el 2020 para acá, entonces ha habido una complicación mayor de esos dos temas patológicos, la hipertensión arterial y la diabetes. Estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano y especialista en estas situaciones de todo lo que tiene que ver con los ACV, como se llaman popularmente. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos vamos a hablar, doctor, sobre cuáles son los tipos de ACV que se conocen y cuáles son los síntomas que alguna persona del arte de curar ahora se está cuestionando. Si yo quiero precaver y no tener que lamentar, como es el eslogan del arte de curar, ¿qué debo yo ir a visitar al doctor José Joaquín Puello? No se vayan, regresamos después de la pausa. Aquí, Mary Esteves, psicólogo clínica, coproductora del Arte de Curar, agradeciéndole que sigan con nosotros. Antes de que siga el programa, doctor, quiero darle las excusas de mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, coproductor del programa, el cual se supone que debía de estar aquí. Pero por razones, un imprevisto, pues tuvo que salir de la ciudad y no está en este momento aquí, pero le manda sus excusas y que para la próxima él espera y confía que podamos estar aquí juntos en el arte de curar. Así que mis excusas en nombre del doctor Héctor Balcácer. Gracias, saludamos a Héctor desde aquí. Ojalá nos vea entonces después. Sí, no, él nos va a ver, no le quepa la menor duda. Porque si las personas no nos están viendo ahora, pues luego nos ven a través de YouTube en el arte de curar. Y aprovechamos aquí entonces para invitarlos. Doctor, dejamos una pregunta en el aire y fue ¿cuáles son los tipos y los síntomas que dan los ACV o los accidentes cerebrovasculares? Sí, bueno, en este momento, miren mis amigos, en este momento hemos hablado de el infarto cerebral per se, que no es una hemorragia, es un infarto, es muerte del tejido cerebral. Y hemos hablado también de la hemorragia que ocurre dentro de la sustancia blanca del cerebro. El cerebro tiene dos sustancias, gris y blanca. Bueno, el primero es el más común, con mucho para nosotros los dominicanos. Estamos hablando de que probablemente en este momento
En este momento que estamos hablando, pudiera haber este año que estamos hablando más de 10.000 pacientes dominicanos con este síndrome, sobre todo el trombótico, el que la arteria se cierra. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son claros. El paciente está bien, de repente en un momento determinado siente que no puede hablar, hace lo que se llama la disartria, y es que la lengua se le atrabanca un poco, ¿no? De repente siente un poco de sensación de adormecimiento en el brazo, sensación de adormecimiento, y en la pierna también, dependiendo de dónde esté ocurriendo la trombosis. Y si eso sigue avanzando, ese paciente entonces llega a hacer ya el ictus, así le llamamos, el ataque completo de la trombosis, el cierre de una arteria. Aquí viene algo que mucha gente no sabe, me lo pregunta, y yo lo digo hasta con pena, ¿En quiénes es más común este tipo de accidente cerebrovascular? Les voy a decir, en los afrohispánicos, como ustedes lo oyen, en los afrohispánicos, en los estadounidenses y en alguna parte de Asia, no en toda, es un tema que lo vamos a decir después. Lo que quiere decir que tenemos que cuidarnos. Y la segunda noticia que les voy a dar, que no es buena tampoco, es que ocurre más en hombres que en mujeres. Entonces, obviamente, los hombres que me están escuchando, obviamente, si usted es hipertenso, si usted es diabético y usted comienza a sentir que el brazo se le adormece, uno de los dos, que ya no puede hablar bien, esos son los primeros síntomas de una trombosis, o sea, el cierre de una arteria en el cerebro. Ahora bien, si no avanza y desaparece, los síntomas desaparecen, es lo que nosotros llamamos una crisis de isquemia transitoria. Si eso pasa, lo que hay que hacer es ir inmediatamente a un hospital, porque aquí sí les doy una buena noticia. El tratamiento moderno, les voy a dar dos noticias. El tratamiento moderno puede devolverlo a usted a la vida normal. Es un estudio que nosotros, es un procedimiento que hacemos a través de la arteria femoral, entramos un catéter al cerebro y destapamos la arteria. Eso lo podemos hacer en varios hospitales, pero en el caso de nosotros, en la ciudad sanitaria. Pero aquí viene ahora la otra advertencia, que es clave para los que me están oyendo. Hay que hacerlo, de ser posible, en las primeras 6 horas que el paciente siente esos síntomas. Todavía son 8 horas, lo podemos hacer, 12 horas lo podemos hacer, pero aquí viene el consejo que les doy. Una vez usted lo sintió, usted tiene más o menos 6 horas para llegar a un hospital donde se haga ese tratamiento. Eso era una pregunta, doctor, que la próxima que yo venía era si los accidentes cerebrovasculares dan señales, si dan advertencias, Claro. Porque incluso hay personas que dicen, no, porque a mí me dio un ACV, a mí me dio un preinfarto. Pero pero ¿qué hiciste después? No, como que me sentí, que me pasó, que qué sé yo. Entonces, da alguna advertencia, y cuando da esa advertencia es que el riesgo es inminente, que está ahí, Sí. y cuáles son las acciones a tomar. Y lo sabemos además, y sabemos en cuántos días va a ocurrir el infarto. Cuéntenos. Claro, estadísticamente, el que hace esos síntomas y desaparece, la estadística nos dice que en menos de 90 días va a ser el ataque principal. Oh. Entonces, señores, con esta advertencia es simplemente vaya a su médico, hágase todos los estudios que tiene que hacerse, y obviamente que hay tratamiento. Muchos de estos síntomas vienen también por lesiones en el corazón, sobre todo lesiones de la contracción cardíaca, se llama fibrilación auricular, y eso puede ser tratado, y usted va a ir a su médico y usted se va a evitar un problema serio, por lo que les voy a decir ahora, también con mucha pena. 50%, quiero repetirlo, 50% de los que hacen este síndrome y no se tratan, mueren.
O sea que es de cada 100, Por 50. Dios. Entonces es algo importante para que la gente lo sepa. Una vez usted lo sintió, vaya a su médico, que hay tratamiento para el síndrome y para las causas que lo producen. El otro síndrome, que es el que de repente el paciente tiene un gran dolor de cabeza, es hipertenso. No se tomó la pastilla de la hipertensión por varios días y de repente en su casa un dolor intenso de cabeza y caes inconsciente. Esos pacientes entonces son los que hacen la hemorragia dentro del tejido cerebral. Ya que estamos hablando de palabras mayores, ya eso es una situación médica de emergencia y muy grave. Y muy grave. Doctor, ahora que usted dice eso, voy yo a introducir, porque en el tercer segmento generalmente es cuando vienen las preguntas que nos hacen la familia del arte de curar, que nos hacen llegar sus inquietudes. Pero aquí una de las preguntas que tengo 3 personas nos preguntaron, ¿cómo tratar un ACV en la casa? Entonces yo al lado le puse, ¿es esto posible? ¿Es esto recomendable? Pero la pregunta fueron de 3 personas de que si es posible tratar un ACV en casa. Ante esos datos alarmantes que usted nos está diciendo, yo creo que no quiero que el tiempo no nos permita o que pasemos por alto esta situación. No, en la casa no puede ser, por una razón fundamental. Porque nosotros los médicos que tratamos accidentes cerebrovasculares tenemos que saber cuál es el accidente vascular cerebral que está atacando al paciente en ese momento. Entonces, si ese paciente en la casa de repente se toma una aspirina y ya ha hecho una hemorragia cerebral, imagínense ustedes, la hemorragia va a aumentar, porque la aspirina hace que las hemorragias aumenten. Además, que es necesario que miren, mi querido conciudadano, una vez usted se sintió eso, no invente. Vaya al hospital más cercano donde hayan especialistas de accidentes cerebrovasculares, porque afortunadamente la medicina dominicana ha mejorado en ese sentido. Sí. Entonces yo creo que en estas 2 primeras lesiones que hemos dicho aquí en unos minutos, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado. Con la segunda, que es ya la hemorragia dentro del cerebro, generalmente esa hemorragia en la sustancia blanca del cerebro viene porque usted está siendo tratado por hipertensión y de repente usted dejó el tratamiento o no se lo tomó a tiempo o simplemente obvió 3, 4 días. Entonces, finalmente el consejo es: no invente en su casa, diríjase inmediatamente a un centro médico donde lo puedan tratar adecuadamente. En ese mismo tenor, doctor, se cae de la mata la siguiente pregunta. ¿Es posible tener un ACV y no darse cuenta? Bueno, a veces anuncia. Hay ahora un concepto muy importante en medicina que se llama enfermedad de pequeños vasos. Les voy a explicar lo que es. Exacto. Sí, la enfermedad de pequeños vasos es que las pequeñas arterias que yo les enseñé, terminales del cerebro, se van cerrando y van produciendo pequeños vasos, pequeños infartos, que cuando nosotros lo vemos en la resonancia magnética o lo vemos en la tomografía, parecen puntos luminosos blancos. Bueno, ese es un aviso de que ese paciente necesita ser tratado. Se trata con aspirina, tratamos los lípidos para que bajen los lípidos, sobre todo, muy importante lo que voy a decir, no es el colesterol, son los triglicéridos. Eso es lo que hay que bajar realmente. Hay que controlar la presión, si ese paciente es diabético, tratarlo. O sea, ¿qué les quiero yo decir con esto? Mis queridos amigos, vayan a sus médicos y obviamente nosotros sí sabemos cuando ese síndrome que hoy le llamamos enfermedad de pequeños vasos comienza. ¿Cuándo comienza? Cuando usted se acerca a los 60, 65 años, comienzan los primeros síntomas. Y de eso precisamente vamos a seguir conversando con usted en el próximo segmento, porque el tiempo se nos terminó y nos están haciendo más señales que un catcher, doctor. Así que usted, que es un deportista, sabe de eso. Así que, mis amigos del arte de curar, no se vayan, porque regresamos con el doctor José Joaquín Puello y vamos a dejar una pregunta en el aire. Además de que él nos va a explicar cuáles son los
factores y los grupos de riesgos, además de que ya usted nos dijo el asunto de que en los hombres es más frecuente que en Sí, las mujeres, pero nos gustaría que además del sexo nos hablara de la edad, sí. de otras situaciones, pero además de eso, una pregunta que mire aquí como se la subrayé tan pronto usted habló. ¿Es segura la aspirina después de un ACV? No se vayan. Regresamos después de la pausa con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano en el arte de curar. Gracias, muchísimas gracias por seguir ahí con el arte de curar, aquí tratando sobre los accidentes cerebrovasculares o los comúnmente llamados ACV con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. Dejamos una pregunta en el aire, Sí. doctor, y es que cantidad de gente nos escribieron, nos llamaron para decirle que ellos les ha dado. A mí me dio un ACV de ese ACV silencioso, que luego vamos a querer que usted nos explique si existen realmente o es un mito urbano, lo de los accidentes, los cardiovasculares silenciosos, pero realmente es segura la aspirina de que la gente se automedique aspirina después de un ACV. Claro que sí. Miren, hay años de discusión entre la aspirina y algunos fármacos muy parecidos a la función que hace la aspirina. ¿Cuál es la experiencia que finalmente nosotros podemos decir que aceptamos todos, cardiólogos, cirujanos vasculares y nosotros los que hacemos ciencias neurológicas? No hay ninguna duda que la aspirina y o similares como la aspirina que no tienen la misma fórmula química, sí, claro que ayudan y eso está debidamente demostrado. Ahora bien, no importa el medicamento que usted vaya a tomar, no se lo autorrecete, por Dios, no se lo autorrecete, que sea bajo la supervisión de un médico, porque también la aspirina, que es pequeñita, que parece que no hace daño, tiene otros, que tiene efectos secundarios. Y en ese mismo sentido, claro que una persona puede tener un accidente cerebrovascular silencioso, eso quiere decir que de repente una pequeña arterita se cerró y ese paciente siente una ligera debilidad en un brazo o de repente hay unas palabras que no pueden funcionar y eso es un accidente cerebrovascular silencioso. Por eso vuelvo a repetir, con las lesiones vasculares del sistema nervioso no se juega, tienen que ver a los especialistas de ese tema. Doctor, también quedó en el aire la situación de los grupos y factores de riesgo. Ya usted habló de lo que en los hombres es más frecuente que en las mujeres, los ACV. Además de eso, los otros factores de riesgos, ¿cuáles son y cómo deben manejarse? Porque hay algunos que no se pueden cambiar, los factores de pero riesgo otros sí. nosotros lo hemos mencionado ya, por lo menos los dos grandes factores de riesgo que tienen que ver con la presión arterial que debe ser chequeada por su médico por lo menos 2 veces por año, la diabetes, la alimentación, obviamente que hay que tener cuidado sobre todo con el aumento de peso. Y voy a decir algo que yo no sé por qué la gente no lo hace, que es el ejercicio. Por Dios, miren, usted no tiene que ser un gran atleta, usted no tiene que irse a hacer 5 horas de natación, 5 horas de tenis, no. Basta y sobra que usted camine 10.000 pasos por día y usted está perfectamente bien cuidado desde el punto de vista del ejercicio. Y por último, sí tengo que decirlo también, porque un factor de riesgo que lo vemos cada día. ¿Qué decía el padre de nuestra profesión, Hipócrates? Mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. Exacto. La obesidad. Hay que estar en peso, hay que bajar de peso, porque una vez usted baja de peso, muchas del régimen, por así decirlo, que maneja todo el cuerpo humano, ese régimen del metabolismo,
inmediatamente nos mejora en todos los aspectos. Esas 4 cosas, si nosotros las practicamos, no hay ninguna duda que la sociedad se hace más sana. Incluso esto de la obesidad, yo quería traerlo a colación para que usted insistiera un poquito. ¿Por qué, doctor? Porque como usted sabe antes, usted sabe mejor que yo, la Organización Mundial de la Salud, la obesidad era un síntoma, pero ya ahora la obesidad es una enfermedad en sí misma. Y la obesidad es el factor de riesgo de una cantidad de enfermedades que llevan a las enfermedades cardiovasculares, que son la base de todas estas situaciones y la primer causa de muerte. Claro, yo les puedo decir, un paciente obeso que toma, por ejemplo, pastillas para la diabetes, inmediatamente rebaja, lo más probable es que la deje. Igualmente con la pastilla para la hipertensión. Pero además, todo mejora con inmediatamente usted pierde peso. Quiere decir que la alimentación hay que cuidarla, que sea sana y sobre todo mantenga su peso, como decía el padre de la medicina. Mantenga la cintura. Sí. Mientras más ancha la cintura, más corta es la vida. Así es, doctor. Lo dijo hace más de 2000 años. Sí, hace más de 2000 años y miren cómo está la cosa. Ahora ya somos lo que comemos. Eso es una realidad. Así es. ¿Es posible tener un ACV por estrés? Sí, el factor de estrés por igual. ¿Qué sucede en el organismo cuando hay estrés? Hay cambios fundamentales en el organismo. Yo no sé si la gente sabe que, bueno, lo sabemos los médicos, por supuesto, que el estrés llega a aumentar, oigan bien, hasta los glóbulos blancos. Wow. Un paciente en estrés aumenta sus glóbulos blancos, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el estrés es un factor importante también en la sociedad actual. Entonces hay que mantenerse relajado. Yo sé que es difícil, cuando uno sale a la calle con este tránsito loco que tenemos, entramos todos en estrés, la presión se dispara, entonces no hay ninguna duda de que ese es un factor de riesgo importante. Y por último, lo que tiene que ver con enfermedades, que las podemos tener, claro que sí. Hay enfermedades, no vamos a entrar en detalle, pero hay enfermedades que sí nos ponen en riesgo. Por ejemplo, el hecho de nosotros tenemos una sustancia que se llama amiloide. Eso puede producir daño en el cerebro. Hay otras enfermedades ya infecciosas, encefalitis, etcétera. Pero ya ese es un tema que se escapa un poquito a los reglamentos, a los preceptos de la salud pública. Lo que nosotros estamos hablando aquí es cómo usted se puede proteger y usted puede precaver hacer una trombosis cerebral. Y no tener que lamentar. Eso es lo grande. Doctor, antes de ir a la pregunta, tenemos una pregunta para el final, es lo siguiente. Hemos hablado de los factores de riesgo, no hemos mencionado la edad. ¿Cómo incide la edad de la persona en estos asuntos de los ACV? Sí, bueno, lo sabemos perfectamente bien. Sabemos que el factor de edad es un factor de riesgo y generalmente la mayor parte de los casos que nosotros vemos está entre los 60 y 65 años. Wow. 60 a 65 años. Eso está bien establecido. Eso está bien, sí, claro. Bien, y es igual para hombre y mujer. Y es igual para hombre y mujer. En la mujer, si hay algo que yo debo decir, ustedes las mujeres que sufren de migraña, o sea, de jaqueca, sí tienen un factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Un factor de riesgo adicional por el sexo, sí, que aunque somos menos propensas, sí, la jaqueca en la mujer exacto, igual a la situación. Pero además, habría que decir aquí, porque lo quiero decir porque es una advertencia, una mujer migrañosa que sufre de jaqueca, ¿verdad? Que generalmente la mujer desaparece cerca de los 52 años, no puede usar pastillas anticonceptivas. Wow. Porque el riesgo se triplica de hacer una O sea que una mujer migrañosa no debe usar anticonceptivos porque se duplica tres veces el riesgo de accidente cerebrovascular. Esto es importante que llamemos la atención sobre el particular. Sí. Mujeres que tienen migraña no pueden usar
o no deben usar anticonceptivos de ningún tipo porque aumenta 3 veces el riesgo. Doctor, eso es un dato sumamente importante. Sí, es un dato que sabemos ya hace unos años, pero ahora con los estudios que se hacen, bueno, sabemos muchas cosas de la migraña en las mujeres. Ahora hay libros enteros sobre la migraña en mujer. Y ese es uno de los temas que nosotros ahora advertimos en la consulta, le advertimos a las jóvenes que usan, que son jaquecosas y que pueden estar tomando los anticonceptivos. Antes de ir a sus recomendaciones, yo quería que usted nos hablara un poco de las secuelas que deja el accidente cerebrovascular en las personas, ya sean hombres o sean mujeres, por favor. Una pena, porque si ya se completa el infarto, como yo les enseñé en la gráfica, el cerebro muere. Obviamente se puede recuperar algo, no mucho, pero se puede recuperar. Y los pacientes que si hacen un accidente cerebrovascular del lado izquierdo del cerebro, les recuerdo a mis amigos, y el que no lo sabe lo va a saber ahora, que en esta zona del cerebro nosotros tenemos el centro del lenguaje, hablado y escrito. Entonces ese paciente puede quedar sin habla, lo que llamamos afasia o disfasia, con una parálisis del brazo derecho y de la pierna derecha y de la cara. Entonces, si la lesión es del lado derecho, entonces al revés. La parálisis viene del lado izquierdo, pero el habla se preserva. Pero realmente, en términos gráficos, los pacientes quedan realmente muy lesionados, Y imagino que mientras mayor sea la edad o mientras más jóvenes, ¿cuál es de los dos la lesión más fuerte? Así es. A mayor edad la lesión produce mucho más peso en los signos que nosotros encontramos. Realmente es una pena, por eso es que hay que insistir en todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, prevención, chequeo médico, etc. Doctor, el tiempo nos queda 1 minuto. 30 minutos para despedir, 3 segundos para despedir y 30 segundos para que usted le dé a la gran familia del arte de curar sus recomendaciones para precaver un ACV y no tener que lamentar luego por habernos descuidado. Sí, por más difícil que esto parezca, señores, la gente lo hace. Yo que tuve la oportunidad de vivir en otras latitudes, por ejemplo en Europa, yo sé, por ejemplo, que la gente, las personas del norte de Europa, ustedes lo ven, la gente de Finlandia, de Noruega, delgado, caminando todos los días, andando en bicicleta. Bueno, Holanda todo el mundo camina en bicicleta, ¿no? Sí, señor. Entonces de eso se trata, de precaver. Miren, no hay mejor medicina que la precaución. Esa es la mejor medicina, es evitar que uno sufra un evento que te puede, dañar tu vida para el resto. Y no es lo mismo un paciente cuando va que cuando lo llevan. El pronóstico de un paciente que va de manera preventiva es totalmente muchísimo más positivo que uno que va cuando lo llevan. Doctor, muchísimas gracias, doctor José Joaquín Puello. La verdad que nuestro maestro de la medicina dominicana, queremos agradecer infinitamente en mi nombre, en nombre del doctor Héctor Balcácer, de todas las personas de la gran familia del arte de curar, que usted esté aquí. Y como hablamos fuera de cámara, comprometido a que próximamente pueda venir también a que tratemos algún tema de interés. A ustedes, la gran familia del arte de curar, que quizás comenzó a ver este programa tarde, por favor, lo que tiene que hacer es entrar a YouTube, El Arte de Curar, o en Instagram, @El Arte de Curar RD, y dentro de unos días ya ustedes lo van a tener a su disposición. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado y no se vayan, porque después que El Arte de Curar ya termine, les invitamos a ver al programa ganador de Los Soberanos, los Topi Talker. O sea, no se vaya, que los Topi Talk vienen por ahí.